de la Torre Romero está ya pronta y mientras que lo enlazamos, voy a aprovechar para presentarlo. Originario de Tepatitlán, Jalisco. Estudió 4 años en el seminario de su diócesis de San Juan de los Lagos. Posteriormente, a raíz de su pertenencia al grupo de la Divina Voluntad, ha colaborado como coordinador de la Comisión Diocesana de Laicos, como presidente del Consejo de Laicos en la provincia eclesiástica de Guadalajara y miembro de la Dimensión de Laicos de la Conferencia Episcopal Mexicana. Ha compartido retiros de espiritualidad en otras diócesis de México, en Estados Unidos y Latinoamérica, con la aprobación de su obispo, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe. Actualmente está viviendo una experiencia de discernimiento en el monasterio de los benedictinos de la Divina Voluntad en Italia. Es un joven encendido en el amor de Dios y cautiva siempre su juvenil predicación. En tanto que lo podamos tener ya en la pantalla, pues sigamos en esta actitud de interiorizar. Creo que en unos minutos más ya tendremos la conexión. Ricardo, muy buenos días. En el gozo de la voluntad del Señor, ¿cómo estás? Ok. Bueno, pues buenos días para ustedes. Bueno, acá ya es casi de noche. Qué alegría para todos los que conocemos la divina voluntad, el interés que ustedes han puesto por conocer este don que Jesús quiere hacernos en su iglesia, el don del conocimiento de lo que es el vivir en su querer. Y no solo el conocimiento, sino verdaderamente la vida obrante de este don en nosotros. En el tema que nos ocupa es la creación del hombre. Como ustedes saben, esta cuestión de la creación del hombre actualmente, pues de repente nos llega una idea por aquí, otra idea por allá, a veces compatibles, a veces no. Sin embargo, lo que Dios ha querido que supiéramos y que tuviéramos por cierto sobre nuestro origen, lo encontramos en la Sagrada Escritura. El Catecismo nos dice que la Sagrada Escritura nos habla así por medio de imágenes, sin embargo, nos muestra un hecho acontecimiento, un acontecimiento inicial perdón, me perdí acá con esta cuestión. Así que bueno, voy a compartirles un poco de mi pantalla. La creación del hombre y su relación con Dios. ¿Por qué Dios crea al hombre? Ya sabemos que cuando nos hacemos una pregunta sobre Dios, la respuesta con la que siempre vamos a acertar es: Dios crea o Dios hace siempre y solo por amor. Encontramos que la Escritura nos dice, dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Jesús le dice a Luisa estas palabras que quisiera leer junto con ustedes. No sé si creo que está bien ahí. Jesús le dice a Luisa esto: hija mía, si supieras cómo deseo, suspiro, amo la compañía de la criatura. Cuando Jesús dice esto a Luisa, es porque Luisa le estaba diciendo, haciendo experiencia de la privación del Señor, algo semejante a la noche oscura del alma que el Señor permitía
continuamente. Luisa le decía a Jesús, no me dejes, ven a hacerme compañía. Y Jesús le contesta, si supieras cómo yo deseo, suspiro, amo la compañía de la criatura, es tanto que si al crear al hombre dije, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos otra criatura que lo asemeje y le haga compañía, a fin de que uno forme la delicia del otro. Estas mismas palabras, antes de crear al hombre, las dije a mi amor. No quiero estar solo, sino quiero a la criatura en mi compañía. Quiero crearla para entretenerme con ella, para compartir con ella todos mis contentos. Con su compañía me desahogaré en el amor. Por eso la hice a mi semejanza. Ustedes saben que, hablando estrictamente, nuestro Dios no está solo, porque nuestro Dios es Trinidad de personas en unidad de sustancia. Y allí, dentro de la Santísima Trinidad, el amor es perfecto. Está esa fuente de amor, está ese que recibe el amor, está el amor mismo, y la correspondencia, el flujo es perfecto entre ellos. Ok, pero estas tres divinas personas son un solo ser. Y ese único ser que por naturaleza es amor, no quiso guardar para sí solo, para su único ser divino, todo lo que Él es. Quiso tener a quien compartirle. Así que sí, son tres, Dios es compañía, pero al mismo tiempo es un solo ser. Y ese ser único quiso compartirse. Y esa es la única finalidad por la cual Dios crea la humanidad. En el libro de Cielo encontraremos tantas lecturas bellísimas donde Jesús nos habla de todo ese desahogo que Dios tuvo de sí mismo. Un Dios que es amor y que quiso tener un otro ser con quien compartirse, a quien darse. Y bueno, ese otro ser obviamente no podía ser algo, tenía que ser alguien. Y he ahí la necesidad de infundirle tres potencias, que es la inteligencia, la memoria, la voluntad. Estas tres potencias espirituales de las que habla Santo Tomás de Aquino, en las cuales está marcada la imagen de Dios en el hombre. Dios, siendo espíritu, su imagen no es tanto un mero parecido físico, corporal. La imagen de Dios en el hombre, en nosotros, está en estas tres potencias: inteligencia, memoria y voluntad. Y la semejanza está en el poder hacer uso de estas tres potencias al modo como Dios vive, como Dios ama, al modo divino. Bueno, vamos. El catecismo, ¿qué nos dice? Encontramos que en el número 1 del catecismo, y eso es interesante, exactamente las palabras con las que comienza el catecismo de la Iglesia Católica son estas. Dios, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. O sea, Dios no crea porque necesite crear, sino porque quiere. Ese ser único, como le dice acá Jesús a Luisa, hablando consigo mismo. Si recordamos, en el Génesis aparece que Dios dice, hagamos, Dios hablando consigo mismo.
Dice Jesús estas palabras antes de crear al hombre, las dije a mi amor, no quiero estar solo. Y como no quiero estar solo, libremente quiero crear a alguien para hacerle partícipe de mi propia vida divina. Esto lo encontramos desde el relato del Génesis, cuando nos explica el modo como Dios crea al hombre. ¿Dónde lo dejé? Encontramos aquí en Génesis 2, Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida. Ustedes saben, antes de crear al hombre, según el relato del Génesis, pues Dios crea el universo, crea todo. ¿Y qué ocupa para crear? Simplemente decir que haya, que se haga, hágase, fiat. Pero en el caso del hombre, Dios, según el relato del Génesis, con sus manos, haciendo uso de materia, porque nuestro ser es también material, pero Dios no dice nada más que el hombre viva, sino que Dios insufla. O sea, Dios no pone en el hombre una vida cualquiera. Dios pone en el hombre la vida que él tiene, su propio aliento divino. Y ahí resultó, dice la Escritura, el hombre un ser viviente. Pero no un ser viviente como los demás, sino un ser con vida divina. Un ser que posee a aquel que es la vida. Y porque posee a aquel que es la vida, es un ser viviente. El catecismo nos dice aquí, el relato de la caída en el Génesis 3 utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. Ok, nosotros podemos tener alguna idea de con qué procesos Dios haya querido crear al hombre, pero hay cosas en la revelación que simplemente no se pueden tocar. Dice aquí el Catecismo de la Iglesia en el 389, la Iglesia sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el misterio de Cristo. O sea, dicho en otras palabras, si se atenta, si se lesiona la revelación del pecado original, se atenta contra el misterio de Cristo. Porque la redención tuvo por motivo el pecado original. Bueno, sobre el pecado original de repente nos perdemos a veces en los detalles externos o en teorías humanas. Así que quisiera que reflexionáramos en, como nos dice el catecismo, en el mensaje que hay en ese lenguaje hecho de imágenes, pero teniendo muy en cuenta que estamos tratando de un acontecimiento primordial, que está directamente ligado con el misterio de Cristo. Y no se puede lesionar uno sin atentar contra el otro. Así que hablemos un poco de ese hecho, lo que nos dice la Escritura, y a partir, obviamente, de lo que Jesús explica a Luisa en los volúmenes del Libro de Cielo. Encontramos, haciendo un poco de memoria, sabemos que Dios crea al hombre. ¿Y dónde lo pone? ¿Dónde nos dice el Génesis? En Edén, un jardín que Dios planta, que Dios crea.
y en él pone al hombre. Y en este jardín, ¿qué había? Dios hizo crecer, dice, numerosos árboles de distintos frutos y especies. Pero en el centro de este jardín, ¿qué encontramos? ¿Cuántos árboles? Encontramos 2. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Los tenemos aquí en el medio del jardín. Esto es importante. En el medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín de Edén, para que lo labrase y cuidase. Y Dios puso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Este árbol tan peligroso, capaz de dar muerte, ¿de dónde salió? ¿Quién lo puso allí? Dios. Dice acá, Yahvé Dios hizo brotar toda clase de árboles, bla, bla, y en el medio del jardín, Yahvé Dios hizo brotar el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ok, hemos leído lo que nos narra el Génesis, que según el catecismo son imágenes, pero al mismo tiempo narran un hecho primordial, un acontecimiento primordial, un hecho sucedido al principio de la historia. Ok, ¿qué podemos comprender? Al leer el libro de cielo, con lo que Jesús explica a Luisa, encontramos que Dios al crear, Dios crea una compañía para sí mismo, y esta compañía de sí mismo es su propio paraíso terrenal. Encontramos que Dios descansó el séptimo día, que Dios descansó después, inmediatamente después de crear al hombre. ¿Por qué? Porque ese amor eterno tiene ahora por fin con quien desahogarse. Todo ese acto eterno de Dios, que es amor, tiene ahora a quien darse en el ad extra de Dios. Y entonces ese ser de Dios que es amor puede descansar. El hombre vendría a ser ese jardín que Dios crea para sí mismo, para su amor. Encontramos también en el Génesis que Dios se paseaba con su criatura en ese jardín. Ese jardín es la relación perfecta entre la criatura y el Creador. Es la vida del hombre. La vida del hombre como Dios la crea, en el estado original. El catecismo nos dice en el número 375, Adán y Eva fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. O sea, ese estado, el Edén, es el ámbito donde el amor de Dios se desahoga porque puede participar a alguien, a su criatura, su propia vida divina. Porque el amor en esencia es donación
de la propia vida. Y Dios, en el acto creador, es por esencia un acto de amor, es decir, es un acto en el que Él dona su vida divina. Y por eso es un paraíso para Dios, es un jardín donde Dios se deleita. Como dice en Proverbios, mi delicia es estar con los hijos de los hombres. He ahí el Edén de Dios, su criatura, el estado de perfecta relación mutua, de perfecta donación mutua, de participación de su vida. Y ese estado de participación de su vida a la criatura es santidad y justicia original, cosa que fue perdida. Pero volviendo al simbolismo del Génesis, contemplando esto, que el Edén es el ámbito de encuentro, de relación entre Dios y la criatura, esa delicia de la posesión mutua, Dios que posee a su criatura y la criatura que posee a su Dios, que se ha infundido en él con ese aliento de vida, que es el Espíritu Santo, que posee los bienes y la vida del Padre y del Hijo. Entonces, entendiendo eso, el Edén como paraíso de Dios, como la criatura viviente, la criatura que posee la vida de Dios, en el medio de ese jardín hay dos árboles, uno de los cuales muy peligroso. Sin embargo, ambos puestos allí por Dios, Dios los hizo brotar. ¿Cuáles eran estos dos árboles? Uno, el árbol de la vida, y el otro, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué podemos comprender? ¿Qué podemos contemplar en la figura de estos dos árboles que Dios ha puesto allí, pero que ha pedido al hombre, con sumo derecho de creador, la obediencia de no comer de uno de ellos, que sin embargo Dios lo ha puesto allí? Si el jardín es la vida del hombre en Dios, en el estado de justicia y santidad original, el medio del jardín, el centro del jardín, ¿qué es? Es el corazón de la criatura. Jesús explica a Luisa que al crear al hombre, en ese aliento que infundió, Dios puso en el hombre la vida humana y la vida divina. Porque Dios crea al hombre a imagen y semejanza del Verbo encarnado. Jesús es en realidad, en la mente de Dios, el verdadero hombre, aunque él vendría en el tiempo más adelante. Pero a la imagen de este Dios hecho hombre que es Jesús, es que Dios crea al primer ser humano en la historia. El Dios hecho hombre, Jesús, posee por naturaleza vida humana y vida divina. Y por lo tanto posee voluntad humana y voluntad divina. Esto es tema propio de la cristología. El mismo catecismo de la Iglesia nos lo narra. Cristo posee dos voluntades y dos operaciones vitales, voluntad humana y voluntad divina, obrar humano y obrar divino. Ok. Y a imagen de él, Dios crea al hombre. En Jesús esas dos voluntades las posee por naturaleza, porque posee ambas naturalezas. En el hombre, Dios crea una naturaleza humana, pero en esa naturaleza humana le participa su naturaleza divina. Por naturaleza, el hombre posee su voluntad humana. Y por gracia, Dios le participa de su voluntad divina.
En el conocimiento que Jesús nos da a través del libro de cielo encontramos que la voluntad, esa potencia espiritual que Él ha puesto, es la hacedora de actos. Una voluntad no solo decide, una voluntad obra. La decisión es un tipo es una acción, pero es la voluntad la que obra, es la voluntad el motor. Y en el caso del hombre tiene la opción de usarla con Dios o sin Dios. Entonces, en esta figura de los dos árboles, ¿qué encontramos? El árbol de la vida es simplemente la voluntad divina, la voluntad propia de Dios. Un árbol produce frutos, una voluntad que produce actos, ¿sí? Nuestra vida, Jesús, Dios, no cuenta nuestra vida en años, no la cuenta en tiempo, sino en actos. Nuestra vida comienza en el instante que Dios nos crea y nuestro ser comienza a tener actos desde el primer instante de la concepción. Y estos actos van armando, por así decir, una cadena, como si fuera un rosario. Nuestra vida es la cadena entera, pero está formada de un acto tras otro, tras otro, tras otro. Y la emisora de estos actos es la voluntad. Bueno, Dios, en su vida divina, no posee muchos actos, sino que un solo acto, que es su propia vida divina, que es Dios mismo. Y este acto único, que es Dios, está movido por su voluntad divina. Su voluntad divina que forma vida divina, que da vida divina. Pues este árbol de la vida propio de Dios, Dios lo planta en el Edén, en el centro, es decir, en el corazón de su criatura. Porque, como leímos en el catecismo, Dios ha creado al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada, de su vida divina. Como también dice, el estado de santidad y justicia original era una participación de la vida divina. Dios, para participarnos su propia vida en su plan original, que después nosotros arruinamos, Dios piensa en cómo participarnos su vida divina, pues dándonos aquella voluntad que emite esa vida divina. La vida divina solo es movida por la misma voluntad divina. Y si el hombre fue creado para vivir por gracia, por don de la misma vida de Dios, Dios pone en su criatura su misma voluntad divina como principio de vida. Ok, entonces ahí tenemos el primer árbol, el árbol de la vida, puesto por Dios en el centro del jardín, es decir, en el corazón de su criatura, donde Dios encuentra sus delicias. Y encontramos también el otro árbol, tan peligroso, y sin embargo también puesto por Dios. Árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué podemos comprender de este árbol? Que es tan peligroso y que sin embargo Dios lo puso allí exactamente junto con el árbol de la vida. Es la voluntad humana, es la voluntad del hombre que es capaz de conocer por experiencia, por acción, lo que es el bien
y lo que es el mal. Así que ahí quizá podemos entender por qué Dios dice al hombre: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás su fruto. Allí tienes el árbol de la vida y tienes todos los demás árboles. Por los demás árboles podemos entender los atributos divinos, de los cuales Dios hace también participación a su criatura, porque están contenidos en la misma vida divina que Dios participa al hombre al crearlo. Entonces, este árbol tiene que estar en el centro del jardín, unido con el árbol de la vida, pero no se debe tocar. Como nuestra voluntad humana, Dios la crea para estar fundida con la vida, con la voluntad divina, recibiendo ¿cuál vida? La divina, porque el árbol de la vida es divino, es Dios mismo a fin de cuentas, Dios mismo habitante en su criatura, morando en su criatura. La santidad original, la participación de la vida divina. Y la voluntad humana, su trabajo al estar allí fundida es recibir la vida divina que Dios le comparte de la misma divina voluntad. Comer del fruto causa la muerte. Es decir, ¿qué es comer del fruto de ese árbol? Un árbol produce frutos, una voluntad que produce actos. Entonces, comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal significa obrar solo con voluntad humana, dejando de recibir el don de la vida divina, no dejando a la voluntad divina hacer correr su vida divina en nosotros. Y es esto la esencia del pecado original. El hombre que dice a Dios: yo quiero hacer por mi cuenta. El pecado original es el hombre diciendo a Dios: yo soy. Ustedes saben, solo Dios puede decir yo soy. Pero en el pecado original, la criatura dijo yo soy, aunque fuera una estupidez. Y quitó al Dios verdadero para hacerse a sí misma Dios, sin Dios. Esto lo dice literalmente el catecismo. Quiero que lo leamos porque está perfectamente dicho en el catecismo. Encontramos aquí en el 398 del catecismo de la Iglesia. En este pecado, el original, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios. O sea, teniendo a Dios dentro de sí, que moraba en él como una fuente de delicia, de vida divina, el hombre dijo: no, yo no quiero tu vida, yo me quiero a mí mismo solo. Y por ello, dice el catecismo, despreció a Dios, hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. El hombre, constituido en un estado de santidad, ¿y cuál era ese estado de santidad según el mismo catecismo? Ese estado de participación de la vida divina, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Mas por la seducción del diablo, quiso, ¿se fijan cómo este verbo es el propio de la voluntad? El acto de la voluntad. El hombre, por la seducción del diablo, quiso ser como Dios, pero sin Dios. Es decir, usó su voluntad como principio de vida, porque eso es ser como Dios, ser principio de vida.
usó su voluntad humana, quitando a Dios para ser como Dios, sin Dios. Y esa es la estupidez. El hombre ya era como Dios porque Dios lo creó a su imagen y semejanza. Pero el hombre quiso ser Dios sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Esto nos lo ha dicho San Máximo Confesor. Acá pasa el padre Giuseppino dándome la bendición para que el Espíritu Santo nos ilumine. Padre, ven. Soffia. Chi sta? Sono i preti. Ah. Él es el padre Giuseppino, parte de la comunidad de los benedictinos de la Divina Voluntad. No se ve la imagen de él. Buenas noches. Aquí está muy nieve, ¿no? Aquí está nevando. Nevando con aire, muy aire. Sí. Gracias de vuestra presencia. Esto es un tesoro, grande tesoro. El tesoro es Jesús. Ricardo. Adiós. Gracias, Padre. Entonces, ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. He ahí la esencia del pecado original. Perdón, me estoy dando cuenta de que puse a saludar al Padre y no les compartí la imagen. Bueno, pero los saludos de todos modos les llegaron. Bueno, encontramos que Jesús le dice a Luisa estas palabras. ¿Quieres saber por qué pecó Adán? Porque se olvidó que yo lo amaba. Se olvidó que yo era su vida, que yo me daba incesantemente a él, que yo le participaba toda mi semejanza por cuanto es capaz una criatura. Y se olvidó, por tanto, de amarme. Ese fue el primer germen de su culpa. Fue la raíz. Si hubiera pensado que yo lo amaba tanto, tanto de morar en él, tanto de yo ser suyo, tanto de transformarlo en mí, de darle la participación de todo lo que yo soy, si hubiera pensado en ello y que él estaba por todo eso obligado a amarme con justicia, jamás se habría decidido a desobedecerme. Así que primero cesó el amor, después empezó el pecado. Y en el momento que cesó de amar a su Dios, ese Dios que era suyo, no solo el Dios en quien creía, sino el Dios que era suyo, cesó también el verdadero amor a sí mismo. Perdió su bien. Sus mismos miembros y facultades se le rebelaron, o sea, quedaron en rebeldía, como San Pablo mismo nos dice. Perdió el dominio, el orden y sintió miedo. Y no solo, sino que cesó el verdadero amor a las demás criaturas, mientras que yo lo había creado con el mismo amor que reinaba entre las divinas personas, por lo que uno debía ser la imagen del otro, la felicidad, la alegría y la vida del otro. O sea, esto sucede dentro en Dios, en las divinas personas. El uno es imagen del otro, felicidad, alegría y vida del otro. Y esto debía reflejarse en la criatura. Por eso cuando vine a la tierra, la cosa a la que di más importancia fue que se amaran unos a otros como son amados por mí, para darles mi primer amor, para hacer que sobre la tierra sople el amor de la Santísima Trinidad. Ese primer amor, dice Jesús, para darles mi primer amor. Me recuerda esto lo que el Espíritu dice
a una de las iglesias en el Apocalipsis, le reprocha que ha perdido el primer amor. Pues Jesús, a través de la divina voluntad, nos llama al primer amor, no solo al primer amor que tuvimos nosotros cuando conocimos a Dios, sino al amor en el cual Dios nos creó. Cuando al Señor se le pregunta en el Evangelio con respecto al divorcio que había permitido Moisés, el Señor dice: en el principio no era así. Con esto el Señor muestra ese deseo suyo de llevar a la criatura al estado original, a como era en el principio. De hecho, en nuestras oraciones, en las oraciones litúrgicas, siempre se culmina todo con gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¿Cómo? Como era en el principio, así ahora y siempre. Para volver a como era en el principio, Jesús nos hace don de la divina voluntad, para que la voluntad humana vuelva a obrar como Dios la creó, tal como Jesús obraba con su voluntad humana unida a la voluntad divina, como obraba nuestra Madre Santísima. Jesús no solo obraba al influjo de la gracia, Él es la gracia, sino que la voluntad humana obraba siempre junto con la voluntad divina, de modo que el obrar humano de Jesús era también divino. Y esto era también la participación de la vida divina que Dios había dado al comienzo. Así que bueno, se acaba aquí nuestro tiempo, pero espero que esto poco que hemos hablado nos permita comprender este anhelo de Jesús, de que volvamos a ese estado de origen, porque la obra de Jesús, la obra redentora de Jesús, apunta allí, a llevar al hombre poco a poco, piano a piano, de regreso al estado original. Y ahorita no estamos en ese estado. Tenemos los medios en la iglesia para encaminarnos hacia allá. Y este don de la divina voluntad tiene por finalidad desarrollar con toda su potencia la virtud del bautismo. Es decir, como dice San Pablo, gemimos anhelando el perfecto estado de adopción. Bueno, pues esto se cumple cuando la voluntad humana regresa en la divina y obra en la divina con este don del querer divino obrante en nosotros. Bueno, no sé si haya tiempo de alguna duda, alguna pregunta que sea conveniente hacer. Claro, si hay un poco de tiempo para... Ricardo, pregunta Padre Felipe, si los benedictinos tienen, donde tú estás en esa comunidad, el encargo del Señor de dar a conocer el don de la divina voluntad, o de qué manera lo hacen. Por lo pronto, de vivirla, Padre. Esa es la primera finalidad. Aprender con todo el corazón a vivirla. Y como sabemos, esto es un proceso. Es un proceso en que Dios vaya venciendo nuestra voluntad humana, que no es tan fácil de rendirse plenamente a su amor. Es una comunidad que recién comienza, tiene 7 años en la diócesis de San Marino, Montefeltro, bajo el obispo. Y bueno, pues apenas está desarrollándose, apenas, por así decir, estamos llegando las vocaciones. La forma de vida obviamente es benedictina, pero a la luz y a la profundidad de lo que nuestro Señor le comparte a Luisa en los escritos de la Divina Voluntad. Entonces, sí, está abierta esta comunidad
a su momento, cuando Dios lo disponga, hacer el apostolado de compartir el conocimiento del don de la divina voluntad obrante en la criatura. Pero como digo, esta es una realidad eclesial que comienza apenas está en su desarrollo. Pero sí está abierta, obviamente, cuando alguien conoce el don de la divina voluntad, después en automático viene el deseo de compartirlo por amor a Dios, para que otros le den a Dios esa gloria y ese amor que solo la voluntad divina obrante en la criatura puede dar. Porque esa es la justicia original. La justicia, ustedes saben, en una de sus definiciones es dar a cada quien lo que le corresponde. Ok, pero ¿a Dios qué le corresponde? Le corresponde, sí, el todo de la criatura, pero hay algo más. Hay una justicia que ha cumplido Jesús de un modo perfecto. Dice San Pablo, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo, la de Cristo, procura a todos una justificación que da la vida. Justicia. ¿Cómo cumple Jesús la justicia hacia el Padre? Jesús da al Padre amor a modo divino. Jesús recibe todo lo que el Padre tiene para dar y poseyendo eso, corresponde plenamente, hace una correspondencia perfecta, universal, divina. Y con eso nos da la posibilidad de entrar en esa vida suya. Así que quien conoce la divina voluntad y Jesús le da la gracia de comprender que este modo de vivir tiene por objeto amar a Dios con amor divino, el amor que es propio de Él, el amor que es justo que Él reciba, y que este amor solo lo puede obrar la divina voluntad obrante en la criatura. Si se ama a Dios, entonces se desea que más criaturas amen a Dios con amor divino. Que sea la correspondencia completa. Muchas gracias, Ricky. En el Gracias chat, a ustedes, Dios los bendiga y Ricky. ánimo. Adelante, sí, Ricky, ¿me escuchas? sí. Tenemos todavía 3 minutos y hay un par de preguntas en el chat que quisiéramos plantear. Ok. Pregunta una persona, ¿hay alguna otra congregación que promueva la divina voluntad en Italia o en cualquier otro lado? ¿Escucharon la pregunta? Sí, sí. ¿Hay alguna otra congregación que promueva la divina voluntad en Italia o en cualquier otro lado? Creo que el padre Carlos Maciú ha fundado una comunidad de religiosas. Y creo que aquí en Italia hay otra, pero sinceramente no la conozco suficientemente bien. Parte de lo que me animó a venir a esta comunidad es el carácter tan eclesial que tiene. Están en una comunión muy estrecha con el obispo diocesano, Monseñor Andrea Turazzi, y porque la divina voluntad simplemente si no se vive en la iglesia, no se puede vivir, porque la iglesia es Jesús en la tierra. Si no es a través del cuerpo de Cristo, no tenemos acceso a la voluntad divina. Y lamentablemente a veces pasa que hay grupos que conocen la divina voluntad, pero su adhesión al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no siempre es adecuada. Entonces, ahí falta algo para que la vivencia sea real. Entonces, la verdad no sé tanto si hay otras comunidades religiosas en otros lugares. Hablo de la que conozco, que es por lo pronto en la que estoy. Muchas gracias, Ricky. Por último, hago la pregunta como está planteada. ¿A partir de cuándo se restaura el don de la divina voluntad? Así viene hecha la pregunta.
Sabemos que la primera criatura en la historia después de la caída en recibir la divina voluntad es nuestra Madre Santísima, y en eso constituyó la Inmaculada Concepción. Porque si el pecado original es la privación de la santidad original, como lo dice literalmente el catecismo, el ser concebida sin pecado original significa poseer ese estado de santidad original, que es la divina voluntad obrante en el alma de María. Así que la primera en recibirlo es María, obviamente nuestro Señor, Él mismo es la divina voluntad encarnada. Pero creo que más adelante habrá quien debe explicar con más detalle cómo nuestro Señor nos ha dejado los medios para ir avanzando hacia ese estado de origen, hacia ese pleno estado de filiación. Y cuando leemos todo lo que nuestro Señor le explica a la sierva de Dios Luisa Picarreta, podemos ver que la ha elegido por su pequeñez, por su nulidad, por ser la más pequeña de las criaturas, como él dice, para ser la primer criatura que concebida, nacida con pecado original, con todos los ayudos de la Iglesia, a la cual nuestro Señor le comparte esta comprensión de lo que es el don de la divina voluntad, y a partir de allí, para la Iglesia, la vivencia. Pero creo que esto requiere un poco más de explicación y espero que en alguno de los siguientes temas se pueda abordar. De esto, de que es Luisa a través de quien el Señor hace este conocimiento y este don, quien lo explica de modo maravilloso es San Aníbal María de Francia en sus escritos. Ricardo, de nuevo, muchas gracias, porque en tanto que Jesús en ti nos ha explicado las Escrituras, nuestro corazón se ha encendido de gozo y de paz. Felicidades y sigue adelante, no te